Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día vamos a continuar con la parte 4 de la función print. En esta parte vamos a tocar el último parámetro que vamos a ver hasta cerrar este punto, que sería el parámetro llamado flush. Flush es un parámetro de la función print que tiene dos valores: false, ¿no? Que quiere decir de que vamos a trabajar en este caso con un buffer, y true, que vamos a trabajar sin ningún buffer. Ahora, vamos a explicar los tipos de buffer con el cual vamos a trabajar, ¿no? En estos puntos. Eh, el primer buffer, que es el buffer en línea, que es el buffer más conocido, ¿no? Que nosotros lo usamos y capaz no sabemos que lo estamos usando, ¿no? Es cuando, por ejemplo, queremos imprimir un hola mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando imprimimos un hola mundo, los parámetros por defecto del flash van a estar como falso, y el end, si recuerdan de la clase anterior, tiene un salto de línea, ¿no? Siempre estos parámetros vienen por defecto, ¿no? Acá lo estoy colocando para modo de entendimiento, ¿no? Para que podamos entender un poco mejor qué es lo que hay, ¿no? Detrás de este simple print hola mundo, ¿no? Y también acá tenemos otro print que dice Python. Entonces, qué es lo que normalmente se hace, ¿no? Cuando nosotros hacemos estos prints, es que cuando ejecutamos, se ejecuta la primera línea, que es el hola mundo, el print hola mundo, se va a guardar ese objeto, vamos a llamarle el string o la cadena objeto. Ese objeto se va a guardar en un buffer, ¿no? Y este buffer se va a vaciar cuando encuentre un salto de línea, o sea, un slash invertido n. Recuerden que el buffer es un espacio de memoria que sirve para almacenar datos, ¿no? Entonces, encuentra, ¿no? El buffer encuentra un slash invertido n, se vacía y lo imprime en consola, ¿no? Aquí, en el display. Ahora, pasaría a ejecutarse la siguiente línea, que es Python. Sería lo mismo, se guarda en un buffer, encuentra el salto de línea y luego se imprime en consola, ¿no? Acá hay un display, o sea, se imprime en consola. Eso sería el buffer en línea. El buffer en bloque es un poco diferente, ¿no? El buffer en bloque, lo que va a hacer es que va a almacenar los objetos, y una vez que llega a su umbral máximo, aquí umbral máximo, o sea, quiere decir que a su tamaño, ¿no? Su tamaño, el tamaño del buffer, el buffer se va a vaciar, o cuando el programa termine de ejecutarse, ¿no? El buffer se vacía y lo que va a mostrar en el display, o sea, en la consola, es el conjunto de objetos que se almacenan en el buffer. En este caso van a ser cadenas, ¿no? Entonces, se ejecuta el print hola mundo, ¿no? Con el flash falso, ¿no? Y el end, acá el salto de línea le hemos quitado, porque recuerden que si le colocamos el salto de línea, se convertiría en un buffer en línea, ¿no? Y le va a imprimir línea tras línea, va a ser la impresión en la consola. En este caso, se ejecuta el print hola mundo, se guarda en el buffer, y se ejecuta el print Python y también se guarda en el buffer. Termina de ejecutarse el programa y recién imprimiría el hola mundo Python. Eso es lo que pasaría, que lo vamos a ver también con un ejemplo en código, ¿no? Y este sin buffer es cuando el flash tiene el valor a true, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Es que se va a imprimir el hola mundo, ¿no? Se ejecuta el Python y también se imprime Python, ¿no? Y el end le hemos quitado el slash n, porque si no se convertiría en un buffer en línea, ¿no? En este caso, nosotros no queremos que sea un buffer en línea, sino queremos que sea un sin buffer, ¿no? Entonces el flash igual a true es lo que haría, ¿no? Aquí no se trabaja con ningún intermediario, o sea, con ningún buffer, y la impresión es directa, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, un array de mensajes, ¿no? Este tema de arrays también lo vamos a ver más adelante. Vamos a colocar acá hola mundo y acá coma Python, ¿no? Vamos a hacer una iteración, un for. Aquí, a ver, vamos a hacer un for de mensaje y mensajes, ¿no? Y vamos a imprimir estos mensajes. Vamos a hacer el primer ejemplo, que es un buffer en línea, ¿no? Mensaje, coma, el flash igual a false,
y el end, ¿no? Que sería slash end. Esto ya viene por defecto. Si yo le quito, o sea, si yo le quito, sería lo mismo. Pero para que se pueda entender, como les comento un poco mejor, vamos a colocar los argumentos de sus parámetros. Y acá vamos a hacer un time.sleep para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Aún con más detalle. De un segundo, o sea, un delay de un segundo, y acá un print que diga end. ¿Así? Vamos a importar la librería time. Acá entonces vamos a correr este ejemplito y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Vamos a colocarle, vamos a cls python clase 4. Y aquí, si se dan cuenta, está imprimiendo mensaje tras mensaje. Primero imprime la mundo, luego imprime Python y luego imprime el end. ¿Por qué? Porque estamos usando aquí un buffer en línea. Cada vez que encuentre un slash invertido n, o sea, un salto de línea, el buffer, como les comento acá, se va a vaciar y va a imprimir en la consola, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejemplo del buffer en bloque. Un buffer en bloque, como les comentaba, tiene que tener acá el flash falso y el salto de línea hay que quitarle, ¿no? Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a llenar el buffer, ¿no? Y una vez que termine de llenarse, lo que va a hacer es que se va a imprimir el mensaje, ¿no? O sea, todo en una sola cadena. Vamos a colocarle acá flash false y acá end igual. No, para entonces vamos a ejecutar y si se dan cuenta el sleep se ejecuta, o sea, hay como 2 segundos de espera y recién cuando se termine de ejecutar todo el programa aparece el mensaje, ¿no? Ese es un buffer en línea, en bloque, disculpen, que es lo que habíamos comentado aquí, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejemplo de un sin buffer, ¿no? Sin buffer. Para hacer este ejemplo tenemos que colocar esto como true, ¿no? Y el end, bueno, se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que se va a ejecutar línea tras línea porque acá la ejecución va a ser directa, ¿no? Directa en el sistema operativo y los mensajes se van a mostrar en la consola. Y ahí está, hola mundo, Python y end, ¿no? Entonces, estos serían los ejemplos que tenemos utilizando el parámetro flash, ¿no? Que si se dan cuenta es un poco complejo y capaz no lo vamos a usar en el día a día, pero sí es bueno entenderlo para que nuestra lógica de programación pueda mejorar, ¿no? En el tiempo y no nos estemos preguntando qué es lo que hace esto, qué es lo que hace el otro, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.